Nunca pensé que el destino pudiera ser tan retorcido. Habían pasado apenas 6 semanas desde que se ratificó mi divorcio con Daniela y yo seguía siendo un desastre absoluto, un náufrago en mi propio apartamento del madrileño barrio de Chamberí. Cada mañana me despertaba entre paredes que aún olían a su ausencia y recordaba, con la puntualidad de una condena, que mi mujer me había estado engañando con su entrenador personal durante 8 meses. 8 meses de mentiras calculadas mientras yo me dejaba la piel metiendo horas interminables en el despacho de abogados, convencido de que cada caso ganado era un ladrillo más para nuestro futuro común. La traición, ese sabor metálico en la boca, dolía mucho más que el propio fracaso del matrimonio. Mi colega Javi, que me conoce desde la facultad, no paraba de llamarme. Me bombardeaba a mensajes un día sí y otro también, insistiendo en que necesitaba salir de Madrid, despejar la mente y dejar de vivir como un ermitaño en una cueva de desamor. Lo ignoré hasta que se presentó en mi puerta con una confirmación de reserva impresa, de esas que ya casi nadie lleva en papel. Te vas al parador de Gredos, en plena sierra, me soltó, estampándome el folio en el pecho. No es reembolsable, así que ni se te ocurra rechazarlo porque ya está pagado. Te largas mañana mismo. Así que fui. No por una convicción mística de sanar o encontrarme a mí mismo, ni por ninguna de esas frases de manual de autoayuda que te lanzan cuando firmas el divorcio. Fui, simplemente, porque Javi se había gastado una pasta y yo ya no tenía fuerzas ni para discutir. El hotel era imponente, con esa elegancia sobria y regia que tienen los edificios históricos de la red de paradores. Todo parecía diseñado para la contemplación. Desde los senderos de piedra que serpenteaban entre los pinos hasta los jardines cuya letra de mantenimiento probablemente superaba mi hipoteca mensual. Al subir a la habitación y deshacer la maleta, me invadió una profunda sensación de estupidez. ¿Qué pintaba yo allí? ¿Hacer senderismo en solitario? ¿Cerrar los ojos en un spa rodeado de parejas felices? La segunda mañana, casi por inercia, bajé a la zona de la piscina. Era temprano, la brisa de la sierra aún cortaba y apenas había un alma. Me desplomé en una hamaca cerca del borde infinito, donde el agua cristalina parecía derramarse directamente hacia el valle de la montaña. La vista era sobrecogedora. Picos verdes bañados por la bruma matinal, pero mi mente se negaba a procesar la belleza. Seguía estancada en el momento exacto en que, por un descuido de Daniela, vi aquellos mensajes en la pantalla de su móvil. Fue entonces cuando la vi a ella. Estaba de pie en la parte poco profunda de la piscina, completamente inmóvil, desafiando el frío del amanecer. La mayoría de los clientes se mueven con prisa, nadan con vigor o se distraen con el móvil. Ella no. Simplemente permanecía allí, con un bañador de una pieza azul marino que resaltaba su figura elegante y su pelo cobrizo, cortado con un estilo sofisticado, mirando hacia las cumbres como si mantuviera una conversación privada con la montaña. Había algo magnético en su postura. Una seguridad que no necesitaba ser ostentosa, una paz que no era vacía, sino habitada. Parecía poseer la respuesta a una pregunta que yo aún no sabía ni formular. Debí de quedarme mirándola más de la cuenta, porque giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron a través de la terraza. En lugar de desviar la vista con torpeza o fingir que miraba el paisaje, me quedé allí, hipnotizado. Ella salió del agua y caminó hacia mí con una naturalidad pasmosa. De cerca, su presencia era aún más impactante. Tenía unos ojos afilados, de un color inteligente, que parecían leer entre líneas. Unas sutiles líneas de expresión rodeaban su boca y sus ojos, sugiriendo que andaría por los 40 y muchos, pero se movía con una gracia que convertía la edad en un dato irrelevante. ¿Disfrutando de las vistas o buscando algo en el horizonte?, preguntó. Su voz era calma, pero contenía un matiz inquisitivo, como si me estuviera evaluando. Podría haber soltado cualquier banalidad sobre el hotel o el tiempo, pero su franqueza me desarmó. Mucho más de lo que esperaba encontrar aquí, confesé. Ella sonrió,
y esa sonrisa iluminó la terraza. Soy Fernando López, me presenté, estrechándole la mano. Su agarre fue firme, cálido y seguro. Se sentó en la hamaca de al lado con una confianza que no me pareció intrusiva, sino necesaria. ¿Es tu primera vez en Gredos? Quiso saber. Sí. Un buen amigo me obligó a venir. Decía que necesitaba alejarme bueno, de mi propia sombra. ¿De qué exactamente? La pregunta fue directa, casi quirúrgica, pero sin juicio. De un divorcio que me ha dejado fuera de juego, admití, sorprendiéndome a mí mismo por la honestidad. Ella sintió con una lentitud llena de empatía. Entiendo perfectamente esa sensación de desorientación. Yo también estoy aquí sola, intentando descubrir quién soy ahora que ya no tengo la voz de otra persona dictándome quién debería ser. Hablamos durante casi una hora bajo el sol suave de la mañana. Me contó que llevaba años refugiándose en este parador, que era su lugar sagrado para respirar. Yo le hablé de mi carrera como abogado, de cómo antes sentía que cada contrato era vital y ahora todo me parecía un simple trámite para llenar las horas. No intentó darme lecciones de vida ni consuelos baratos, se limitó a escuchar con una atención que me hizo sentir que mis palabras volvían a tener peso. Al despedirse para subir a su habitación, dejó una invitación en el aire. Suelo estar en la terraza al atardecer para ver cómo cambia la luz. Por si te apetece compañía. Esa tarde, contra todo pronóstico, me encontré caminando hacia la terraza. Ella ya estaba allí, apoyada en la piedra con una copa de vino tinto, observando cómo el sol incendiaba el cielo de naranja y malva. Me vio y alzó levemente la copa. Pedí una cerveza en la barra y me uní a ella en silencio. No fue un silencio incómodo, sino uno de esos que se comparten entre dos personas que ya no necesitan fingir nada. Gracias, murmuré finalmente. ¿Por qué? Por no hacerme la típica pregunta de si estoy bien. Llevo semanas mintiendo a todo el mundo con un sí automático. Tú simplemente me dejas estar aquí, sin más. Ella se giró, su rostro bañado por el último hilo de luz. A veces, lo más revolucionario y amable que puedes hacer por alguien es simplemente acompañarlo en su silencio, sin exigirle que sea feliz o que se recupere pronto. A la mañana siguiente, bajé al desayuno con una expectación que hacía tiempo no sentía. La encontré en una mesa de rincón, con un café humeante y un libro entre las manos. Me hizo un gesto para que me sentara con ella. Hablamos de cine, de literatura y de su último viaje a Portugal. Yo le conté, con una mezcla de humor y melancolía, aquellas desastrosas vacaciones en un resort de playa con mi ex, donde no dejó de llover ni un solo minuto. Fue a mitad del desayuno cuando mencionó a su hija. Se casó el año pasado, dijo con un brillo de orgullo. Fue una boda preciosa, en unos viñedos de La Rioja, muy cerca de Logroño. Algo en su tono, una inflexión familiar, activó una alarma en mi memoria. Empecé a observar su rostro con una atención casi forense. La curva de sus ojos, el gesto exacto de su barbilla al reír. Y entonces me cayó encima una losa de hielo. Recordé las fotos de la boda de Daniela, las imágenes de la cena de ensayo que intenté borrar de mi mente pero que seguían ahí. En una de ellas aparecía la madre de la novia, con un vestido azul noche de una elegancia insultante, siempre un poco al margen, con esa misma gracia silenciosa que me había cautivado en la piscina. Era Diana de la Sierra. La madre de Daniela. Mi suegra. Debí de quedarme lívido, porque ella se inclinó hacia adelante, preocupada. Fernando, ¿te pasa algo? Te has quedado blanco. Traté de articular palabra, pero el aire se me había escapado de los pulmones. ¿Qué probabilidad había de que, entre todos los hoteles de España, terminara compartiendo confesiones con la madre de la mujer que me había roto el corazón? Tenía que decírselo. Tenía que parar esta locura en ese mismo instante. Pero al mirar su rostro, me di cuenta de una verdad asombrosa.
Ella no tenía ni idea de quién era yo. Daniela y yo nos casamos por lo civil en una ceremonia íntima en Madrid, y Diana no pudo asistir. Daniela me había contado que su madre estaba en una misión de cooperación internacional en el extranjero y que, por un problema de visados y logística, se lo perdió todo. Nunca nos habíamos visto en persona, solo éramos sombras en relatos ajenos. «¿Estoy bien?», mentí, con la voz temblorosa. Solo un mareo repentino, me he acordado de un asunto pendiente del trabajo que me ha dado un vuelco al corazón. No pareció convencida, pero su elegancia le impidió presionar. Terminamos de desayunar hablando de trivialidades sobre el clima de la sierra. Al despedirnos, me rozó el brazo con una calidez que me quemó la piel. «Estaré en la piscina después de comer, por si decides que el trabajo puede esperar», dijo antes de irse. Subí a mi habitación y me desplomé en la cama. Mi cabeza era una centrifugadora de miedos y deseos. Debía decírselo, estaba claro. Pero ¿cómo empiezas esa conversación? ¿Sabes ese tipo frío del que tu hija se divorció? Pues soy yo, el que te ha estado mirando con adoración estos días. Y había un problema mucho más grave. Diana me gustaba. En apenas 3 días, me había hecho sentir más vivo, más escuchado y más valorado que Daniela en 2 años de matrimonio. Era inteligente, tenía un sentido del humor afilado y una visión del mundo que encajaba con la mía como una pieza perdida. Pero era su madre. Ese parentesco dinamitaba cualquier posibilidad antes siquiera de intentarlo. Pasé la mañana convenciéndome de que lo más sensato era hacer el check-out, huir de vuelta a Madrid y bloquear su recuerdo para siempre. Sin embargo, cuando llegó la tarde, mis pies me llevaron de nuevo a la piscina. Allí estaba ella, leyendo bajo una sombrilla. Al verme, me dedicó esa sonrisa genuina que me removía todo el sistema nervioso. «Pensaba que te habías quedado atrapado en tus correos electrónicos», bromeó. «Lo intenté, pero el aburrimiento es peor que la culpa», respondí, sentándome a su lado, consciente de que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. No podía decírselo todavía. No cuando ella me miraba como si fuera alguien que realmente valía la pena conocer. No cuando estar a su lado era el único analgésico que funcionaba contra mi matrimonio desmoronado. «Unas horas más», me prometí cobardemente. «Solo unas horas y luego se lo confieso todo». Pasaron 3 días y la verdad seguía amordazada en mi garganta. Habíamos caído en una rutina deliciosa que me aterraba destruir. Paseábamos por los pinos, catábamos vinos riéndonos de las notas de catá pretenciosas y cenábamos durante horas en el restaurante del Parador. Una noche, Diana se abrió aún más y me habló de su exmarido, Gerardo, un tiburón de la industria farmacéutica. Un hombre que medía el éxito por el saldo bancario y que, durante 2 décadas, se dedicó a minar la confianza de Diana con críticas sutiles, disfrazadas de consejos, hasta dejarla reducida a una sombra de sí misma. Siempre decía que mi risa era demasiado fuerte para las cenas de empresa, o que debería vestir de forma más acorde a mi posición, me contó con una tristeza antigua. Lo decía con esa cara de preocupación fingida, como si me hiciera un favor señalando mis defectos. «Eso no son consejos, Diana. Eso es una forma de control emocional», le dije, deteniéndome en el jardín. Ella se quedó mirándome, sorprendida por mi firmeza. «Me costó 15 años y un divorcio entenderlo», admitió. «Él me dejó por una chica de su oficina, alguien 30 años más joven que se reía de todos sus chistes y no le cuestionaba nada. Me dijo que yo era aburrida, predecible. Insuficiente. Es un idiota que no supo ver lo que tenía delante», sentencié. Nos sentamos frente al estanque iluminado. Me contó cómo, tras años de sentirse muerta en vida, un día decidió que no se haría más pequeña para que un hombre se sintiera grande. Este viaje a Gredos era su declaración de independencia. «Creo que estás haciendo un trabajo increíble siendo tú misma», le dije con total sinceridad. «Apenas me conoces, Fernando.
Sé lo suficiente. Sé que eres la persona más auténtica que he conocido en años. Sé que haces que el resto del mundo parezca ruido. Diana me miró con una intensidad que me detuvo el corazón y luego confesó sus propios miedos. La diferencia de edad, sus 46 años frente a mis 33, sus canas teñidas y sus cicatrices de vida. Le cogí la mano con fuerza. Nada de eso importa. Eres preciosa, Diana. Y no es un cumplido vacío. Nos quedamos allí, unidos por el tacto de nuestras manos mientras el sol desaparecía tras la sierra. Sabía que era el momento perfecto para mencionar a Daniela, para limpiar mi conciencia. Pero el miedo a ver cómo su mirada de calidez se transformaba en asco fue superior a mi sentido del deber. Preferí evitar esa mentira un poco más, solo un poco más. Al día siguiente, decidimos abandonar por unas horas el aislamiento del parador y bajamos a Navarredonda de Gredos, el pueblo más cercano. Hacía un día espléndido, de esos donde el sol de la sierra calienta pero el aire mantiene un rastro de nieve. Nos sentamos en la terraza de un pequeño mesón de piedra, con mesas de madera gastada al aire libre. En lugar de un almuerzo formal, pedimos unas raciones de jamón ibérico y queso de la zona, acompañadas de los mejores bocadillos de lomo con pimientos que he probado en mi vida, ese pan rústico, crujiente, que sabe a gloria cuando estás en buena compañía. Diana pidió una copa de un vino tinto de la tierra, con cuerpo, y pasamos un par de horas entregados al placer de observar a la gente, inventando biografías imaginarias para los demás clientes como si fuéramos guionistas de una película costumbrista. Mira a esa pareja de allí, susurró ella, señalando con un leve gesto de barbilla a dos adolescentes que compartían un batido de chocolate en la mesa de la esquina. Es su primera cita oficial. Él está absolutamente aterrorizado, se le nota en cómo aprieta la pajita, y ella. Ella piensa que su torpeza es lo más adorable que ha visto nunca. ¿Y aquel hombre del fondo? Apunté yo hacia un anciano de boina y manos nudosas que leía El País con una lupa. Es un antiguo profesor de latín jubilado. Viene aquí cada miércoles desde hace 30 años y pide siempre lo mismo. Un cortado y media de aceite. Todo el pueblo conoce sus silencios. Nos estábamos riendo, disfrutando de esa complicidad ligera que solo nace entre extraños que se gustan, cuando su móvil vibró sobre la mesa. Vi cómo Diana echaba un vistazo a la pantalla y, de repente, toda su postura se tensó. La luz de sus ojos se apagó, sustituida por una sombra de cansancio. ¿Pasa algo malo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Solo es mi hija, respondió, dejando el móvil boca abajo sin responder. Quiere saber exactamente dónde estoy, con quién y por qué no le he devuelto las llamadas de esta mañana. Me controla constantemente, Fernando. A veces me trata como si fuera una niña pequeña que no sabe cruzar la calle sola. Quizás solo es su forma de demostrar que se preocupa por ti, aventuré, intentando sonar neutral. O quizás es que ha heredado el carácter de su padre y cree que mi vida necesita ser gestionada por un comité externo. La amargura en su voz era nueva, afilada. Perdona, no es justo que te suelte esto. Daniela tiene buenas intenciones, supongo, pero le cuesta aceptar que yo pueda tener una identidad propia, una vida que no gire exclusivamente en torno a mi papel de madre abnegada. El nombre de Daniela salió de sus labios como un dardo. Se me revolvió el estómago. Por supuesto, ya sabía que su hija se llamaba así, ella lo había mencionado de pasada en el desayuno anterior. Pero oírlo ahora, mientras sentía el calor de su mano cerca de la mía, hacía que la realidad me golpeara con una violencia insoportable. Probablemente, en ese mismo instante, Daniela estaba llamando a su madre para desahogarse sobre nuestro divorcio, para llamarme frío o distante, o para contarle lo maravilloso que era su nuevo entrenador personal. Y aquí estaba yo, el exmarido villano, seduciendo a la mujer que le dio la vida. Vuelves a estar pálido, Fernando, dijo Diana, esta vez con una nota de verdadera alarma. ¿Seguro que te encuentras bien?
Este sol de montaña a veces engaña. Sí. Es solo que me ha dado un poco de fatiga. Necesito beber algo de agua. Pero el agua no podía limpiar la culpa. Lo que estaba ocurriendo era una locura ética. Estaba mal, increíblemente mal. Y sin embargo, cada vez que Diana me miraba, el resto del mundo, incluida mi exmujer, se desvanecía en una insignificancia absoluta. Esa noche decidimos cenar en el comedor principal del parador, el más elegante, bajo las vigas de madera y las lámparas de forja. Diana apareció con un vestido de seda verde sencillo, de un tono esmeralda que hacía que sus ojos parecieran dos lagos profundos. Yo me puse la única camisa blanca que había metido en la maleta, algo arrugada por el viaje, y ella soltó una carcajada cristalina al verme intentar parecer formal. «Míranos», dijo ella, brindando con su copa de vino, dos náufragos jugando a ser adultos sofisticados entre aperitivos de diseño. Después de los primeros platos, la conversación tomó un giro inevitable. «Fernando, ya te has tragado todas mis historias sobre Gerardo y mis fracasos matrimoniales. Lo justo es lo justo. Cuéntame. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era tu matrimonio?» Respiré hondo y le conté la versión segura de la historia. Le hablé de cómo conocí a esa chica en la fiesta de un amigo en Madrid. De ese romance relámpago que nos pareció una señal del destino pero que, visto con perspectiva, solo fue una intensidad mal gestionada. Le hablé de la boda civil, una ceremonia rápida que pagaron sus padres porque nosotros estábamos empezando y no teníamos ni un euro en la cuenta. Y le conté el declive. Los 2 años de silencio creciente, yo refugiándome en el bufete y ella volcándose en una vida social superficial, hasta que nos convertimos en dos extraños que solo compartían la hipoteca de un piso en Chamberí. ¿Cuándo supiste que se había terminado de verdad?, preguntó Diana en voz baja, casi en un susurro. Hace un par de meses. Vi unos mensajes en su móvil. Ni siquiera se molestó en borrarlos. Creo que, en el fondo, quería que yo lo descubriera para no tener que cargar ella con la culpa de romper el juguete. Lo siento de corazón, dijo ella, rozando mis dedos con los suyos. Una traición así te fragmenta el alma. Te hace dudar de tu propia capacidad para leer a los demás. ¿Se llega a estar mejor alguna vez?, le pregunté, buscando desesperadamente una respuesta que ella, desde su madurez, pudiera darme. Diana meditó la respuesta, mirando el fondo de su copa. Se vuelve diferente. Dejas de procesarlo cada minuto del día. Empiezas a recordar que eres una persona completa, alguien que existía mucho antes de que ellos llegaran y que seguirá existiendo después. Pero sí, te cambia para siempre. Te vuelve más cauto, más selectivo con quien compartes tus silencios. Tú no pareces una mujer reservada, le señalé. Se me da mucho mejor fingir que antes, confesó con una sonrisa triste. Pero contigo. Contigo siento que no tengo que interpretar ningún papel. Y eso me asusta y me fascina a partes iguales. Después de la cena, salimos a caminar por los jardines. La noche era cerrada y los senderos estaban salpicados de pequeños farolillos que proyectaban sombras alargadas y cálidas sobre la piedra. Caminábamos muy despacio, nuestros hombros rozándose ocasionalmente, la tensión eléctrica entre nosotros creciendo con cada paso. Fernando se detuvo de golpe frente a un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. Tengo que preguntarte algo y necesito que seas brutalmente honesto conmigo. Mi pulso se aceleró hasta casi hacerme daño en las sienes. Ya está, pensé con terror. Ha atado cabos. ¿Ha visto mi apellido, o ha reconocido algo en mi historia? Se acabó. Dime, logré articular, preparándome para el impacto. ¿Esto qué está pasando aquí? ¿Esto que hay entre nosotros? ¿Tú también lo sientes? ¿O es que yo llevo demasiado tiempo sola y me estoy imaginando una conexión que no existe?
El alivio me golpeó con tanta fuerza que casi me hizo tambalear, seguido de una oleada de culpa aún más amarga. Lo siento, Diana. Lo siento tanto que me asusta. No me había sentido así por nadie en años. Quizás nunca. Y me aterra porque apenas llevamos unos días hablando, pero se siente correcto de una forma que no puedo explicar. Estar contigo es como volver a casa después de un viaje muy largo. Estábamos tan cerca que el aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y algo floral, me nublaba el juicio. ¿Y si dejamos que fluya? Propuse, queriendo ganar tiempo al destino. Sin etiquetas, sin presiones. Solo dos personas que se hacen bien. Cuando termine la semana y vuelvas a tu vida y yo a la mía, ya veremos cómo encajar las piezas. Pero ahora, aquí. Solo somos nosotros. Ella me miró intensamente. Bajo la luz tenue de los farolillos, sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Quiero besarte, dijo ella, con esa valentía que tanto la caracterizaba. Cada neurona racional de mi cerebro gritaba que era un error catastrófico. Que besar a la madre de mi exmujer era cruzar una línea de no retorno que destrozaría cualquier posibilidad de perdón futuro. Pero allí, en mitad de la sierra, viendo cómo me miraba como si yo fuera su salvación, no encontré ni una sola razón para detenerme. Así que la besé. Fue un beso lento, exploratorio, cargado de toda la honestidad que mis palabras no se atrevían a pronunciar. Ella no se apartó, al contrario, se estrechó contra mí, rodeándome el cuello con sus brazos y devolviéndome el beso con una urgencia que me dejó sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía, riendo entre dientes. Esto es una locura absoluta, Fernando. Una locura de las que salen en las novelas malas. Yo no soy así. Yo no beso a desconocidos en puentes de piedra a las 12 de la noche. Entonces tenemos suerte, susurré, porque yo no soy un desconocido cualquiera. Caminamos de vuelta al edificio principal del parador, nuestras manos entrelazadas con una fuerza casi infantil. Al llegar a los ascensores, ella no soltó mi mano. Sube conmigo, me pidió. No quiero que esta noche se termine todavía. La seguí a su suite, una estancia amplia con techos altos y un balcón que se abría al abismo oscuro del valle. Pedimos una última botella de vino al servicio de habitaciones y nos quedamos allí, hablando de nuestros miedos y de nuestras esperanzas hasta que el horizonte empezó a teñirse de un gris azulado, anunciando el alba. Debería irme a mi habitación, dije, aunque cada fibra de mi ser deseaba quedarse. O podrías quedarte aquí, a mi lado, respondió ella, suavizando el tono. Solo para dormir, Fernando. No te estoy pidiendo nada más. Simplemente. No quiero que este silencio se llene de soledad ahora mismo. Me quedé. Nos tumbamos sobre la colcha, completamente vestidos, y ella se acurrucó contra mi pecho con una confianza que me partió el corazón. La rodeé con mis brazos y, poco después, sentí como su respiración se volvía rítmica y profunda. Me quedé mirando el techo de la suite mientras la luz del día empezaba a entrar por las rendijas de las cortinas. Tenía que decírselo. Mañana, sin falta. Mañana, nada más despertar, le diría la verdad y aceptaría las consecuencias, por terribles que fueran. Pero al sentir cómo se movía entre sueños, buscando mi calor, supe que mi confesión iba a destruir lo más real y hermoso que me había pasado en toda mi vida adulta. Estaba enamorado de la mujer prohibida, y el tiempo se me estaba agotando. A la mañana siguiente, la burbuja de cristal en la que habíamos vivido se hizo añicos. Me desperté con el sonido rítmico de la cafetera en la suite de Diana. El sol de la sierra entraba a raudales por el gran ventanal, iluminando cada rincón con una claridad impía que me resultaba casi dolorosa. Diana estaba allí, envuelta en un albornoz de algodón blanco, sirviendo 2 tazas con una sonrisa que denotaba una paz que yo estaba a punto de destruir. Se veía radiante, rejuvenecida,
pero yo sentía la verdad como una losa de granito asfixiante sobre el pecho. Buenos días, Fernando, dijo, dejando una taza humeante frente a mí. Se inclinó y me dio un beso fugaz en la mejilla, un gesto de cotidianidad que me desgarró por dentro. He estado pensando. Cuando bajemos de la sierra, deberíamos vernos en Madrid. Conozco un pequeño restaurante en el barrio de Salamanca, cerca de Juan Bravo, que te encantaría. Es discreto, elegante. Como nosotros. Diana, dije, y mi propia voz me sonó ajena, rota, como si viniera de otro tiempo. Ella se detuvo en seco al notar mi tono. Dejó la jarra de leche sobre la mesa y se sentó frente a mí, escrutando mi rostro con esa mirada inteligente y analítica que tanto me fascinaba. ¿Qué pasa?, preguntó con una calma tensa. Si te estás arrepintiendo de lo de anoche, puedes decirlo sin rodeos. Soy una mujer adulta, Fernando. He pasado por muchas batallas, puedo manejar fue solo un desliz de vacaciones. No es eso. Dios sabe que lo de anoche fue lo más real que me ha pasado en años. Pero hay algo que no sabes. Algo que debí decirte el primer día que te vi en la piscina, antes de que todo esto se nos fuera de las manos. Ella frunció el ceño, su expresión pasando de la curiosidad al recelo. ¿De qué hablas? ¿Me has mentido sobre tu estado civil? ¿Sigues casado? No, no es eso. El divorcio es real. Pero mi es mujer. Se llama Daniela de la Sierra. Su padre es Gerardo de la Sierra. ¿Y su madre? Su madre eres tú, Diana. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sónico que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Podía oír el zumbido lejano del ascensor del parador y el susurro del viento contra el balcón. La expresión de Diana fue un campo de batalla. Pasó de la confusión absoluta a la incredulidad, y finalmente, a un horror gélido que me heló la sangre. ¿Qué has dicho?, susurró, con la voz apenas audible. Daniela y yo nos conocimos en una fiesta en Madrid hace 3 años. Nos casamos en una ceremonia civil pequeña, casi improvisada, porque tú estabas en aquella misión de cooperación en África. Solo vi fotos tuyas, Diana. Fotos antiguas, fotos de perfil. Por eso no te reconocí al principio. Pero cuando mencionaste la boda en los viñedos de La Rioja y hablaste de Gerardo, todas las piezas encajaron de la forma más cruel posible. Diana se levantó con tal ímpetu que su silla estuvo a punto de volcar contra el suelo. Caminó hacia el ventanal, dándome la espalda, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Sus hombros estaban rígidos, vibrando de furia contenida. «¿Me estás diciendo?», articuló con una voz que cortaba como el hielo, «¿que eres el tipo del que mi hija se divorció hace 6 semanas? El hombre al que ella describió como un abogado frío, distante y obsesionado con el éxito profesional que la ignoraba sistemáticamente». Ella te contó esa versión porque necesitaba una coartada moral para su infidelidad, dije, levantándome también, aunque respetando su espacio. Diana, yo la quería. Trabajaba como un loco para que no nos faltara de nada en ese piso de Chamberí, pero ella me estaba traicionando con su entrenador personal. No soy el monstruo que ella dibujó en sus llamadas de socorro. Eso es irrelevante ahora. Se giró bruscamente, y vi que sus ojos estaban anegados en lágrimas de rabia y humillación. Eres su exmarido. Casi fuiste mi yerno por ley. Dios mío, Fernando. He pasado 3 días desnudando mi alma contigo, contándote secretos que ni mi propia hija conoce. Te he besado. ¿Cómo pudiste ser tan cobarde de dejar que esto llegara tan lejos? Tuve miedo, admití, dando un paso hacia ella. Tuve un miedo atroz a perder esto. Por primera vez en mi vida, alguien me miraba sin etiquetas, sin esperar nada de mí más que mi compañía. Me enamoré de la mujer de la piscina mucho antes de comprender que era su madre. Vete, dijo ella, señalando la puerta con una mano que temblaba.
Sal de aquí ahora mismo. Diana, por favor, escúchame. He dicho que te vayas. Gritó, y su voz se quebró. No quiero volver a ver tu cara en lo que me queda de vida. Recogí mis cosas de la habitación de al lado en un estado de trance. Esa misma tarde, abandoné el parador de Gredos bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. El viaje de vuelta a Madrid por la Nacional fue un descenso a los infiernos. Me sentía el ser más despreciable del planeta, un traidor por partida doble. Pero, por mucho que intentara odiarme, no podía dejar de pensar en ella. No en la madre de Daniela, sino en la mujer que amaba el vino tinto, que leía entre líneas y que me había devuelto la fe en mí mismo. Pasaron 2 meses agónicos en Madrid. Intenté sepultarme bajo montañas de expedientes en el despacho, pero cada rincón de la ciudad me hablaba de ella. Hasta que un día recibí un correo electrónico sin asunto. Solo contenía una dirección y una hora. Una pequeña cafetería con soledad cerca del Parque del Retiro. Fui, con el corazón martilleando contra las costillas. Ella estaba allí, sentada en una mesa al fondo, bajo un cuadro antiguo. Se veía diferente. Más delgada, con unas ojeras sutiles que no lograban apagar su elegancia, pero con una determinación nueva en la mirada. He hablado con Daniela, fue lo primero que soltó cuando me senté, sin preámbulos ni saludos. Y no hemos hablado de nosotros. Hemos hablado de vuestro matrimonio. Le hice las preguntas que nunca me atrevía a hacerle por miedo a herirla. Por primera vez, no dejé que me manipulara con sus dramas de víctima. Y finalmente, lo admitió. Admitió lo del entrenador. Admitió que te usó como chivo expiatorio para limpiar su conciencia. Diana, no quería que tu relación con ella se fracturara por mi culpa. La fractura ya estaba ahí, Fernando. Mi hija tiene demasiado de Gerardo, cree que los demás son satélites que deben orbitar alrededor de sus necesidades, suspiró, tomando un sorbo de café con las manos temblorosas. He pasado estos 2 meses pasando por todas las fases. El odio hacia ti, el asco hacia mí misma. Y luego la comprensión de que nada de eso borraba lo que sentí en aquel puente de Gredos. ¿Y qué sientes ahora? Pregunté, sintiendo que mi vida dependía de su respuesta. Siento que la vida es demasiado corta y demasiado cínica como para desperdiciar una conexión real por culpa de las convenciones sociales o el que dirán. Daniela se pondrá furiosa, Gerardo dirá que he perdido el juicio por la menopausia y la gente de nuestro círculo hablará hasta quedarse sin aliento. Que hablen, dije, cubriendo su mano con la mía. Esta vez, Diana no la retiró, entrelazó sus dedos con los míos con una fuerza desesperada. Va a ser un camino muy difícil, Fernando. Casi imposible. Lo sé, respondí, mirándola a los ojos. Pero prefiero una vida complicada contigo que una existencia perfecta y vacía sin ti. Pasó un año completo desde aquel café en el Retiro. Nuestra relación no fue, ni mucho menos, un camino de rosas, especialmente durante los primeros meses. Cuando Daniela se enteró de lo nuestro, la reacción fue, como cabía esperar, una explosión nuclear de reproches y drama. Hubo gritos que retumbaron en las paredes de los restaurantes, llamadas de madrugada cargadas de veneno y meses de un silencio absoluto que pesaba más que cualquier palabra. Incluso Gerardo intentó intervenir, utilizando su red de contactos para amenazarme con hundir mi reputación en el sector legal de Madrid. Pero, contra todo pronóstico, Diana se mantuvo firme. Por primera vez en su vida, se negó a hacerse pequeña o a pedir perdón por existir para que los demás se sintieran cómodos. Decidió que su felicidad no era negociable y, poco a poco, el ruido del mundo exterior empezó a perder fuerza frente a la solidez de lo que habíamos construido. 8 meses después de aquel primer encuentro fortuito en Gredos, decidimos regresar al mismo parador. No por nostalgia barata, sino porque necesitábamos cerrar el círculo en el lugar donde todo, de la forma más caótica y hermosa, había empezado.
Reservamos un fin de semana largo, lejos del bullicio de la capital y de las miradas de juicio. Pasamos los días recorriendo los mismos senderos de pinos, sintiendo el aire puro de la sierra limpiar los restos de amargura que aún quedaban en nosotros. Las tardes las pasábamos en la terraza, viendo cómo el sol se ponía tras los picos, pero esta vez ya no éramos dos extraños compartiendo silencios, sino dos compañeros que conocían cada cicatriz del otro. La última noche, la encontré junto a la piscina infinita. Estaba de pie en la parte poco profunda, con el agua cristalina acariciando sus tobillos, exactamente igual que la primera vez que la vi. Llevaba el mismo bañador azul marino y mantenía esa elegancia innata, pero había algo diferente en su silueta. Parecía más ligera, como si finalmente se hubiera despojado de la armadura que la protegía del mundo. Estaba en paz con su propia historia. Me acerqué por detrás, sin hacer ruido sobre la piedra fría, y la rodeé con mis brazos por la cintura. Apoyé mi barbilla en su hombro, inhalando ese aroma a sándalo que ya se había convertido en mi hogar. ¿Disfrutando de las vistas o todavía conversando con las montañas? Susurré al oído. Ella se giró entre mis brazos, sonriendo con una ternura que me desarmó, y me besó con la calma de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Cuando se apartó apenas unos centímetros, sus ojos brillaban bajo la luz de la luna con una intensidad nueva. Te quiero, Fernando, dijo, y la palabra quiero sonó rotunda, sin el miedo que la empañaba meses atrás. Yo también te quiero, Diana. Más de lo que alguna vez creí posible. Nos quedamos allí abrazados mientras el cielo de la sierra madrileña se oscurecía hasta volverse de un azul profundo, salpicado de estrellas que parecían estar al alcance de la mano. Ambos habíamos sido rotos por personas que nunca supieron ver nuestro valor, ambos habíamos perdido pedazos de nosotros mismos que pensamos que jamás recuperaríamos en el mercado del desamor. Pero allí, junto a la piscina donde el destino nos tendió una emboscada, comprendí que la vida tiene una forma extraña de sanar las heridas. A veces las flores más resistentes crecen sobre la tierra quemada. A veces tienes que perderlo todo, tu matrimonio, tu seguridad, tu reputación, para encontrar exactamente lo que estabas buscando sin saberlo. 2 semanas después de aquel viaje, ocurrió el milagro que Diana tanto esperaba. Daniela llamó a su madre. La conversación fue breve, cargada de silencios incómodos y una tensión que se podía cortar con un cuchillo, pero fue un comienzo. No estaba lista para aceptarnos, ni para sentarse a la mesa con nosotros, pero estaba dispuesta a dejar de odiarnos. Y para nosotros, en ese momento, era más que suficiente. Diana y yo construimos algo real, algo honesto y libre de las sombras de Gerardo y Daniela. Un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar a esas alturas de la vida, pero que ambos, de manera desesperada, necesitábamos para volver a sentirnos vivos. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.